la carretera. Ahí viene el animal bramando, porque la vaca perdió la pista aquí, a la carretera. Es que me quedo sin internet esta mañana para aquí. La vaca viene bramando aquí y aquí desaparece la pista. Y aquí dormían las vacas esas noches. Ahí viene la vaca. La vaca, todo su tiraero es venir aquí bramando aquí. Venga a bramar por aquí. Si oliera la sangre o algo, que no es que se haya muerto para arriba ni que esté muerta, es que ahí va la vaca, ¿no veis que va la vaca todo el día aquí, se tira bramando aquí la vaca? Donde llegan con los coches. Ah, me quedo sin internet, voy a cortar. Ahí va la vaca, animalito buscando a la cría. Y la vaca todos se vuelven a venir aquí, ¿eh? Sí que se está quedando hasta la vaca del gano, una vez que está seca la vaca de tanto correr buscando Se van para arriba y viene corriendo por abajo. Cada vez que escucha un ruido aquí viene corriendo la vaca. Y ahí viene la madre. Está oliendo por ahí. Está la vaca olfateando el suelo. A ver si hubiera sangre para aquí. Ella sabe que la cría la perdió aquí, porque la vaca no para de... Que se está quedando hasta pasar la vaca de buscar a la hija. Es que ya se está secando la madre. La vaca, todo su movimiento es venir aquí, venir aquí. Chacho, mirad el cuerno. ¿Una punta de cuerno? No, aquella becerra no tenía tanto cuerno. Ha olido la vaca, la vaca. Toda, sí. Me quedo sin internet, voy a cortar. Está todo el rato la madre aquí. El pelo. Es que se está quedando la vaca hasta pasada de subir. Este no es de la becerra, no. Esas noches han estado durmiendo aquí las vacas. Pero esto, si le han pegado un tiro, la han desollado para aquí. La carne, os digo yo que con la piel no la llevan en ningún coche. El animalito sabe que aquí perdió la pista de la cría. Es que se está quedando pasada la madre de buscar la cría.
aparece para ahí la piel y no, pues el cruce te para la Guardia Civil, te ven una becerra muerta y más berrenda que saben que no hay. Esto han tenido que desollar para aquí. Muy lejos no han podido ir. Se está quedando la vaca pasada y vea lo gorda que estaba de correr porque está la vaca pateando y nada, ¿eh? Sube para arriba, baja para abajo, la vaca venga a venir aquí a bramar y venga a venir aquí a bramar. Estarán pegados para aquí. Está su hermana. Esa, es que no es normal. Aquí donde. Si no, la vaca aquí no venía, que yo he tenido que ganar todo. Una yegua, un potro, una vaca, la madre está allí hasta que vayan allá a oler la piel y todo. Si estuviera muerta. La vaca viene aquí corriendo, pues, porque algo pasó aquí. Qué raro que me queda aquí. Ya no sé, ya no sé qué hacer. Todos los pasos, todos los pasos nos vienen aquí. Y aquí perdemos los rastros. Voy a dejar, voy a hacer un vídeo porque no se me va el internet. Voy a ver si encuentro aquí algún charco. Se ve así la tierra de la sangre. Fíjate, ahora se consuela con la otra hija, ¿eh? Lo que son los animales. ¿Sabes cómo tenía la frente blanca? Han llegado aquí y han dicho, ¡guau! Esta que tiene la cabeza blanca. Le pegamos el tiro en mitad de la cabeza. Y ya está. Porque cogerla aquí viva, que una soga de noche, más estas vacas con las ariscas que son. Estas de mí se dejan meterme, pero aquí viene uno de fuera y las vacas no se dejan tan fácil. Si pudieran hablar los animales. Qué raro, sin internet. Y es que la becerra, si hubiera sido para allí, la vaca va allí o va allí, es que la vaca solo viene aquí. Viene corriendo, todo el rato berreando, viene aquí corriendo, baja corriendo aquí. Y eso es lo que hace la vaca, viene aquí, de aquí se vuelve otra vez a ir para arriba. Entonces significa que es aquí. Lo que haya tenido que pasar, ha pasado aquí en este valle. Porque si la vaca hubiera sido más, se dice, se ha salido para la carretera, la becerra no habría carretera para ir para allá berreando y la madre. Es que toda la vaca viene aquí. Todo su tiradero es venir aquí. ¿Por qué? Pues porque pasó aquí lo que pasara. Internet se corta todo. Nada, se corta todo internet, no sé esta mañana que está pasando aquí.
A la madre, los días que llevo buscando ahí todos los días la madre aquí, viniendo aquí, viniendo aquí. Se está quedando la madre pasada, ¿no? La vez que está del disgusto, la vaca se está quedando pasada. Saca, estaba sin plancha, no come, está todo el rato bramando por la cría. Y viene aquí y aquí se tranquiliza. Pero mira cómo se está quedando la vaca. Mira cómo se está quedando de pasar. Rifle y tumbaba 3 o 4 de costillas y a la cárcel y fuera. Porque esto no puede ser. Alambras cortas. Pues los voy a poner a todos en el cuartel que vayan todos a Vega. No funciona bien el internet. Que estoy acordándome de que la otra tarde, ayer no, la otra mañana, el día del Reyes estaban unas zorras para aquí. Salieron por ahí unas zorras corriendo. Se han tirado la piel para ir para esos zarzales. Porque yo creo que con la piel no se la llevan en un coche. O sea, la carne sí, pero la piel no creo yo que la metieran. A no ser que sea gente que conozca ese camino. Tiene que ser gente de cerca, de él no vienen. Que si la vaca subiera lo que sea, la vaca no se separa de la becerra, que eso sabemos todo el mundo. No se separa, están ahí, se encanchala y se queda la vaca. Se hubiera quedado encanchalada para ir en el suelo pateo y todo. La vaca se cae la becerra entre unos canchales, la vaca está allí con ella y va allí. ¿No? ¿Por qué viene el animal aquí todo el rato? Y todo el rato dejándose aquí, venga para acá, aquí la vaca. Porque aquí fue donde le perdió la pista a ella. Y aquí, ya veis, un llano, que no hay nada. Se han llevado los extraterrestres. A ver quién se la ha llevado. Y esta cogerla con una soga, te digo que aquí no la coge. Y menos gente que no sea yo. Yo todavía te metes entre ellas con una soga, le puedes echar una soga, pero esto le han pegado un tiro y la toma por saco. Bueno, os dejo, voy a hacer un vídeo a ver si encuentro país restos de sangre, porque tiene que echar sangre. Donde haya sido, tiene que haber salido sangre. Ahí donde olía la vaca que estaba el pelo y el cacho cuerno pero este cuerno puede ser de otra movida. Este no es de ella. Ya tenía unos pitoninos chiquininos. Luego voy a mirar ese zarzales por ahí, porque cuando vine sería una zorra, ahí estaba una zorra. Ahí se han tirado la carne, la pellejo para ahí. Porque llevársela con el pellejo, lo digo yo, me extraña a mí que se arriesguen tanto. Madre, es que la para la Guardia Civil te ven un animal muerto en el maletero, en la furgoneta, te llaman se prepara una que flipa. Cambio la carne, la han desollado, la han descuartizado, por la carne se la llevan, te ponen los guardias, no, esto es para una fiesta, no te investigan tanto. Bueno, eso os dejo.